Rogelio Cruz, productor de Tierras Altas. Don Rogelio, buena tarde, ¿cómo está? Bienvenido. Nos abre el micrófono, por favor. Micrófono, no le Buenas escuchamos. tardes. Buenas Ahora tardes, Edna. sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, don Rogelio? Aquí muy bien, muy ¿Cómo está bien. la gente en Tierras Altas? Bueno, bastante bien. Un poquito preocupado por este tema climático que Los tiene eh, bastante golpeados, como diría nos uno. tiene inventando la rueda. Bueno, Eh, eso es bueno de vez en cuando, don Rogelio, porque dicen que la rueda no hay que inventarla y el agua fría o caliente tampoco, pero ante estas situaciones y factores que estamos viendo, climático y ahora lo del fenómeno del niño, se suma el tema del alza de precios de la alimentación y quién sabe las posibilidades de que sigan aumentando. Hay preocupación porque hasta cuándo el bolsillo de todos nosotros se impacta. Y ni hablar de la energía eléctrica, imagínense. Cuéntenos, don Rogelio, cuéntenos cómo están las bueno, cosas por allá. bueno, Edna, el tema del precio de los alimentos, el tema del costo de la vida es un tema, creo que estamos en un momento muy frágil a nivel mundial con este tema. Han habido cambios muy grandes, no sabemos si espontáneos o provocados, después del tema de la pandemia. En verdad la logística mundial cambió, eso ha incrementado los costos enormemente de todos los insumos para la producción de alimentos en el sector primario y en el sector agroindustrial también. Nosotros, el combustible, los fertilizantes, los agroquímicos, las semillas, tecnologías importadas, cada día de más avanzada, que procuran tener menos impacto ambiental, ser más amigables al ambiente, semillas con resistencia a enfermedades para que haya una menor carga química en la producción, que haya una producción más amigable, más limpia, más inocua al ser humano. Todo esto conlleva un costo, conlleva gastos, y definitivamente el, el mundo está teniendo un gran impacto con estos gastos en, en la producción. Vemos que ayer la Fed de Estados Unidos anunció nueva alza en los intereses en la tasa de los bancos. Eso nos impacta automáticamente los costos de vida, los costos de producción. Felicito al ministro Valderrama. Las cosas hay que decirlas de frente y claras. No podemos seguir con gobiernos diciendo mentiras. Por eso nos trancan calles, no nos dejan producir, vivimos de subsidios. La plata que se gasta en subsidios se gastará en educación, en medicina y en infraestructura país, estuviéramos volando. Nos gastamos casi 1.500 millones de dólares en subsidios, que eso es gasto, no es inversión. Eso genera pobreza, no genera desarrollo. Entonces yo sí considero que tenemos que comenzar a ser serios en estos temas. No podemos estar que porque viene una campaña en 10 meses, por ir a comprar un voto, esperando un voto, truncarle la esperanza a la gente con plata gastada en politiquería y no en inversión para que en verdad el país tenga un desarrollo sostenible, en verdad se puedan generar empleos con mejores salarios, con mejores oportunidades para nuestra gente, que nuestra gente no viva en lo que está viviendo toda esta ola de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos que vemos subir. Aquí en la puerta de mi oficina duerme una familia hace 8 días, tirados en la acera. O sea, vemos la miseria humana generada por falta de buenos gobiernos. Creo que tenemos que comenzar a hacerle conciencia a la población que hay que medir los gastos, hay que ahorrar. De hecho, eso debe empezar del gobierno hacia afuera. Hemos estado en una época de pandemia, de crisis, y en muchos ítems del gobierno no hemos visto contención. Más vemos que la planilla de la Asamblea crece, que los gastos en X y Y asuntos
que consideramos no importantes, como educación, como salud, como infraestructura pública, para darle una mejor calidad de vida al panameño, no se toman de primera mano. Entonces yo sí creo que tenemos que vivir una economía real, una economía la que nos toca vivir, y si tú educas bien al niño, va a ser un hombre productivo. ¿Verdad? Uno de Retomando, los grandes problemas que tenemos en el país es que la educación no avanza, sí, no avanza. retomando, don Rogelio, para volver al tema que nos concita en la tarde de hoy, y es la preocupación del alza de precios de los alimentos, y usted a eso le suma precisamente el tema el de los rubros, de los insumos que ustedes como productores necesitan. Ese escenario que usted nos pinta, que nos dibuja, en cuanto a los que lo acompañan en este sector de la producción, don Rogelio, ¿qué le dicen? Que están por guindar los guantes, por abandonar la producción. Esto pondría en riesgo la seguridad alimentaria. Hablemos de eso concretamente, Eso porque yo, sí hay una preocupación, como dice usted, pareciera que después de la pandemia los precios se incrementaron y se mantienen y no han vuelto a bajar. Sin duda, eso los está impactando. Y usted a eso le suma el estar en desacuerdo con los subsidios, pero probablemente usted no lo necesite, pero los que viven de esa pequeña producción, ¿cómo sería el escenario yo para ellos? prefiero ¿Qué que le les dicen? generemos empleo, yo prefiero que generemos empleos dignos para esa población que generarles miseria con un subsidio. Ese es mi punto de vista. Es eso que acaba de decir, que si estamos a punto de colgar los guantes, cada vez que terminamos una cosecha decimos que vamos a colgar los guantes porque esto está duro y parece que fuéramos masoquistas y volvemos a hacer. Creo que es nuestro modus vivendi. Estamos educados para esto, preparados para esto, tenemos las tierras, tenemos la vocación, tenemos la tecnología, las inversiones en esto, y cada día la comida es más necesaria para el mundo, eh, y para la población, y cada día es más difícil. Hablándote del Control de tema precio, don climático, por ahí Rogelio. empecé, es Sí, una de las variables que más nos está haciendo difícil la situación. Mira tú, ayer salió la noticia que India, el mayor exportador de arroz del mundo, así paró es, las exportaciones de así arroz. es. Y usted sabe lo que O sea que el significa eso, precio del ¿verdad? arroz a nivel mundial va para arriba. No Así sé es. cómo vamos a seguir sosteniendo ese arroz subsidiado aquí. El, ya Rusia anunció que no va a exportar trigo, o sea que los dos principales granos básicos del mundo están en crisis. O sea que el déficit de alimento a nivel mundial no se va a detener con que un ministro salga a decir mentiras. El ministro Valderrama lo que dijo fue una gran verdad y por eso se lo aplaudo. No vamos a entrar en esas consideraciones porque, a ver, yo quisiera concentrarme en el tema del alza de precios, El porque tema, sí es el, y respeto lo que dijo el ministro, pero no lo comparto, como no lo ha compartido mucha gente, porque no es las cosas que se digan, sino cómo se dicen. Pero vamos a concentrarnos en el tema del alza de precio y la preocupación, porque aquí hay estándares de vida que no son iguales, aquí hay desigualdades, hay personas que pasan correcto, crisis, hay personas que pasan correcto, trabajo, hay Edna. personas que no No, tienen, que cuentan el realito para una cosa y otra. Entonces, mejor no no hay entremos en esas razón, consideraciones no hay porque razón que para un país de 4,5 millones de gente, con un presupuesto de casi 30,000 millones de dólares al año, existan los niveles de pobreza que existen en Panamá. totalmente, O sea, con totalmente, esa pero existen. desigualdad económica que existe en el país, por eso es que tenemos esos Por problemas. eso, sí, O sea, pero existe. y No hay razón, pero por existe. eso en lo que he hablado de que no podemos seguir permitiendo politiquerías. Tenemos que ser realistas de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo nuestra gente. Nuestra gente no puede aspirar a más porque no tiene capacidad de dar más, porque el sistema no los prepara para dar más.
Bueno, por eso es legítimo, don Entonces, Rogelio, la necesitamos, preocupación del alza, porque necesitamos que ¿cómo va a ser la gente? los fondos del Estado panameño se inviertan en las variables que en verdad impacten la, la subsistencia de la gente. Eh, es cierto, hay gente que necesita del subsidio para poder comer, para poder vivir, para poder pagar la luz eléctrica que está carísima. Eh, pero tú necesitas a la par de ese subsidio hacer un plan para ponerle un deadline a eso y decir hasta tal fecha, porque ya usted tiene que haber pasado esta línea de situación económica con todo el incentivo que el Estado esté dando. Pero no puede ser que estos subsidios sean eternos, porque lo que estamos haciendo es cultivando eh, una eterna miseria. Y eso no puede ser, eso es inhumano. O sea, Pero ya, reto a los políticos del país que por favor cambiemos la manera de invertir en el Estado, no en el gobierno. Los gobiernos pasan, el Estado queda, el Estado somos todos los panameños. Yo creo que se necesitan programas a largo plazo y no programas de, de quinquenios, ¿verdad? Necesitamos que el pueblo panameño se pueda proyectar, que nuestra niñez tenga oportunidades de un mejor futuro, eh, y que el trabajador nuestro hoy en día vea beneficios económicos de su trabajo, de su esfuerzo, de que la persona que está teniendo un mal vivir por una situación económica difícil lo supere. Se habla que en el mundo va a haber recesión, no sabemos si va a haber una depresión mundial, eh, y sí considero que si seguimos manejando las cosas a nivel partidista, no con una visión estadista, una visión país, vamos sí, mal. permítame, Necesitamos generar una estabilidad en lo social y en lo económico para que toda la gente sí, con capacidad de generar un empleo, un emprendimiento, lo pueda hacer con éxito. me quedo con ese final, mensaje que nos da don Rogelio Cruz, productor de Gracias por Tierras la Altas, oportunidad, Edna, y le agradezco, le y cuente que agradezco. todos los productores del país vamos a dejar el cuero en el campo para que el pueblo panameño pueda recibir la comida inocua, de mejor calidad y al mejor precio posible con los costos que hay Muchísimas a nivel gracias. mundial. Muchísimas Gracias. gracias. A esta hora, siendo Gracias. las 3:55, hacemos un enlace telefónico con Yoris Morales, arrendatario de Merca Panamá. Don Yoris, qué gusto tenerlo en línea. Buena tarde, ¿cómo está? Hola Edna, buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas. Yoris, sus opiniones con relación a esta preocupación que hay en cuanto al alza de precios de los alimentos y se habla de posibilidades de que van a seguir aumentando. Acabamos de conversar con don Rogelio Cruz, él es pues, productor de Tierras Altas y a esa alza de precios de los alimentos también le suma la de insumos para ellos que requieren y que trabajan en este sector y que obviamente eso está afectando grandemente el sector. Sus opiniones. Mira, como toda actividad, la agricultura de panameña es una actividad económica. Sabemos que dependemos del combustible y los fertilizantes y sabemos que la mayoría de del combustible y fertilizante que se utiliza en Panamá hay que importarlos. Los costos de importación están extremadamente altos, con lo que conlleva que tengamos que producir a un mayor costo. Esto aunado en que en Panamá el costo de la mano de obra agrícola, por difícil que suene, es una de las más altas de la región,
vamos a tener poca competencia si nos ponemos a ver los costos asociados que tienen, por ejemplo, en otros países de la región, Costa Rica o Colombia, que son nuestros vecinos inmediatos. Lo tercero es que tenemos una infraestructura bastante pésima en cuanto a la administración de nuestras cosechas una vez que salen, los caminos de producción, los puentes, la misma carretera interamericana. Aquí cada vez que hay una huelga se pierden miles y miles de toneladas de comida, producto de que a alguien se le ocurrió trancar la interamericana. Y cuando llegamos a la ciudad capital nos encontramos que solamente existe un gran mercado para todo el país que se llama Merca Panamá. Y ese mercado tiene algunas deficiencias porque la cadena de frío como tal todavía no termina de arrancar. Si vemos desde Cerro Punta hasta Panamá, no hay una obligación de transportar los alimentos refrigerados, con lo cual la merma todavía sigue siendo un factor importante. Si sumamos todo esto, esto va encareciendo los alimentos y eso lo vemos solamente en los vegetales. Si lo vemos en los granos, el maíz, el arroz, si lo vemos en los lácteos o lo vemos en las carnes, el panorama es muy parecido. Por lo que nosotros siempre hemos dicho que Panamá está muy rezagado en temas tecnológicos, en temas agropecuarios. Por ejemplo, en otros países ya se está produciendo en granjas verticales, en invernaderos de primer mundo, invernaderos inteligentes, que hay un verdadero ahorro de consumo de agua, donde se utiliza electricidad, pero con otros sistemas que no es electricidad como la que nosotros estamos aquí en Panamá, con lo que se puede abaratar mucho los costos y ser altamente productivos. Hay que acercar también mucho más la producción a los grandes centros de consumo, en este caso las provincias de Panamá Oeste, la ciudad de Capital, Colón, que son los tres principales centros que necesitan comida más barata. Hay que buscar los mecanismos y hay las tecnologías para acercar la producción hacia estas áreas. Y también, si lo vemos, de merca hacia fuera, usted puede conseguir muchas veces los productos muy baratos en Merca Panamá, pero luego cuando vas a las tienditas o vas a los supermercados te das cuenta que el precio se ha duplicado hasta en un 50 o 60%. Esa falencia se debe a que no hay una verdadera competencia en nuestros grandes centros de consumo. ¿Y cuáles son los grandes centros de consumo? Lamentablemente la periferia de la ciudad. Estamos hablando de San Miguelito y Panamá Este, en el caso de la provincia de Panamá. Entonces es imperante que, por ejemplo, se creen los mercados municipales donde pueda haber una verdadera competencia, por así decirlo, para esas áreas donde solamente la única forma de adquirir el alimento es a través de una tienda o una barrotería. Y no estoy echándole la culpa aquí a que los asiáticos o alguien esté teniendo la culpa. El sistema que hemos desarrollado a lo largo de los años aquí en Panamá en el tema de los alimentos es de no competencia. Y donde no hay competencia, el precio se incrementa. Me quedo con eso, interesante su planteamiento, don Joris Morales. Me encantaría seguir hablando con usted, pero el tiempo nos alcanzó y me tengo que ir al minuto 60, pero lo voy a invitar más adelante para que sigamos hablando de esta situación porque me interesa que me diga como arrendatario y pues de Merca Panamá, que conoce muy bien el esquema y la logística que allí se maneja, cómo está usted palpando los precios, si verdaderamente han ido en incremento y qué tanto, ¿no? O es de centavos, estamos hablando de, aunque un centavo impacta, ¿no? Pero cuán importante ha sido esta alza y si usted considera que eso se va a mantener así, puede ir bajando y que esa alza va alineado con el factor de los cambios climáticos que estamos teniendo, entre otros factores. Pero lo voy a invitar más adelante para que sigamos conversando profundamente como lo ha hecho. Le agradezco un mundo. Buena tarde. Gracias, Edna. Gracias por la invitación. Saludos. 4, un minuto, momento de irnos al minuto 60. Al volver, venimos con más. No se vaya. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Sintoniza Radio Panamá en diferentes partes del país a través de nuestras frecuencias. Panamá 94.5 FM, Colón 94.7 FM, Provincias Centrales 104.3 FM y Bocas del Toro 97.7 FM. Radio Panamá. Actualidad, noticias y deportes a la hora, aquí en Radio Panamá. Este es el Minuto 60. Buenas tardes, bienvenidos al Minuto 60. Soy Judith Peña, actualizando información de la hora. Las quejas y demandas contra inmobiliarias incrementan en la ACODECO. De acuerdo con la entidad, la falta de información, cláusulas abusivas y vicios ocultos son los principales motivos expuestos por los consumidores en sus quejas contra las inmobiliarias. Esto se reportó en los registros de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. De enero a junio del presente año, recibieron 283 casos contra diferentes empresas inmobiliarias por una cuantía de 17.019.876 balboas. Además, en ese mismo periodo fueron resueltas a favor de los consumidores 235 quejas que representan 13.399.660 balboas. Los principales motivos de las quejas presentadas contra las inmobiliarias son falta de información, con 79 casos, cláusulas abusivas, 77, vicio oculto, también 77, devolución de dinero, 16 quejas, incumplimiento de garantía, 16 quejas, incumplimiento de contrato, 11, aclaración de contrato 3 y venta engañosa 2. Además, se reportaron quejas por anulación de contrato y veracidad de la publicidad, con una queja cada una. La ACODECO destacó que cuando un comprador de una vivienda o apartamento se ve afectado por alguna situación donde sus derechos